Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía con el pelo rojo, con la inteligencia de Minato y era un prodigio? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Jadeando, una mujer de cabello largo y rubio corría por los túneles oscuros que se encontraban debajo de la aldea de la nube oculta. El agua que corría por los túneles era turbia y apestaba a cloaca. No era un lugar en el que le hubiera gustado aventurarse, pero sus circunstancias actuales le habían dejado pocas opciones al respecto. Su nombre era Nii Yujito, y era uno de los dos Jinchuriki de la nube oculta. En la superficie, una explosión sacudió la tierra. Con el rostro pálido, Yujito siguió adelante, con los ojos alerta por si se producía el más mínimo movimiento en la penumbra. Y allí, apenas un poco, algo se había movido. Armándose de valor, se puso a cuatro patas. Muéstrate. Pli. Una gota de agua caía del techo al suelo mojado. Un hombre de piel gris que blandía una espada vendada apareció, saliendo de las sombras. Debo decir que eres bastante escurridizo, dos colas. Estaba a punto de inundar todo tu pueblo para encontrarte. Yujito entrecerró los ojos y observó su apariencia. Su rostro era distintivo, con marcas como las de un tiburón, pero la capa era una señal inmediata de su identidad. El Raikage le había advertido que irían por ella tarde o temprano. Sabía que no era un oponente al que tomar a la ligera. No puedes derrotarme. Su voz terminó en un rugido, brillantes llamas azules estallaron a lo largo de la forma de Yujito en la forma de una bestia felina. Aunque era una imagen que habría estremecido el corazón de cualquier hombre común, él no lo era en absoluto. El hombre estiró la mano para agarrar la empuñadura de su espada y sonrió, dejando al descubierto una boca llena de dientes afilados. No eres el primero en decirme eso. Ni sospecho que serás el último. Se oyó otra explosión a lo lejos. Cayó polvo del techo. La espada del hombre empezó a temblar de excitación y le dirigió una mirada perpleja. Se oyeron pasos en la oscuridad y apareció un hombre de piel oscura que llevaba gafas de sol. Dices algunas cosas arrogantes, cara de tiburón, pero pronto te pondré en tu lugar. El hombre frunció el ceño. Tú debes ser el 8 colas, esperaba que te mantuvieras ocupado mientras me ocupaba de este asunto. Las pupilas amarillas de la forma bestial de Yujito se desviaron alarmadas hacia el recién llegado. Asesino B, ¿qué pasa con la aldea y Raikage-sama? Mi hermano lo tiene cubierto y me dijo que te encontrara. Derribaremos a este juntos y también conseguiremos al otro, sí. Después de un momento de vacilación, Yujito sonrió levemente. Si ambos sobrevivimos a esto, tendré que invitarte a cenar. Un momento, Naruto estaba en el bosque que rodeaba la aldea. Al siguiente, estaba más allá de sus muros, corriendo entre tejados familiares. La batalla que su clon había presenciado en el estadio se había extendido hacia los sectores civiles de la aldea. Los cuerpos, tanto locales como extranjeros, estaban esparcidos por las calles, enzarzados en constantes escaramuzas. Para ellos, debió haber sido una batalla a muerte. Para Naruto, sin embargo, el mundo entero se movía en cámara lenta. Aunque debió haber usado su chakra del rayo para acelerar su sistema nervioso incontables veces, esta vez, algo era diferente. Mientras que Naruto siempre había concentrado su chakra dentro de su propio cuerpo, la inmensa cantidad de chakra que acababa de procesar se había derramado de su contenedor, surgiendo hacia su entorno. Ahora, era como si el mundo se hubiera convertido en una extensión de él mismo. Podía sentir cada cuerpo dentro de su perímetro visible y rastrear cada movimiento más leve. No era diferente de lo que experimentaba en su modo sabio imperfecto, pero en lugar de sentir la energía natural, estaba sintiendo los impulsos eléctricos en cada ser vivo. Una bestia gigante de color arena surgió del estadio, el de una cola. Naruto sabía que su Jinchuriki, Gaara, tenía que estar en algún lugar dentro de él, lo que le permitía a la bestia volverse loca. Sin embargo, eso era algo con lo que tendría que lidiar más tarde. Aunque solo habían pasado unos segundos desde que el clon de Naruto se había dispersado, cualquier cosa podría haber sucedido. Maestro Kakashi. Desde que Naruto se graduó de la academia y se unió a su equipo, el Chunin había sido su maestro y aliado. El Kenjutsu de Naruto, su chakra del rayo, ambas eran cosas que Kakashi le había enseñado. A pesar de todo esto, o quizás debido a ello, parecía que en algún momento del camino, había llegado a pensar en Kakashi como alguien que siempre estaría cerca para comer ramen con él. Ahora, era dolorosamente evidente que ese no era el caso. Naruto había viajado por el mundo en busca de respuestas y había salido de allí con las manos vacías.
Pero tal vez, pensó, había estado pensando demasiado en todo el asunto. Quizás fue algo mucho más simple. Sangre oscura brotó de un agujero en el rostro de Kakashi. El rostro del Chunin se retorció de dolor y se tambaleó una vez, 2 veces, antes de caer al suelo. «Kakashi-sensei», gritó Sakura, saltando hacia adelante. Congelado, los ojos de Sasuke se fijaron en el lugar donde había estado el ninja enmascarado. Todo lo que podía pensar era en cómo no había sido capaz de seguir sus movimientos en absoluto. Todo su entrenamiento hasta ahora, ¿qué sentido había tenido? Estaba tan indefenso como lo había estado esa noche. Así que era un clon, como sospechaba, dijo el hombre enmascarado con voz divertida. Bueno, no importa, llegará pronto. Al lado de Sasuke, Menma juntó sus manos. Ninpo. Shinramshin no Jutsu, técnica de destrucción mental. Para sorpresa de Sasuke, el hombre enmascarado se puso rígido y se dio cuenta con asombro de que el jutsu de su compañero de equipo había funcionado. Menma se volvió hacia él con expresión furiosa. ¿Qué estás haciendo, Sasuke? Agárralo. Mierda. Sasuke se puso en acción, sacó un par de kunai de su funda y disparó hacia el ninja enmascarado. Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Menma se contrajo. No puedo, él. Se interrumpió cuando el hombre enmascarado se movió bruscamente, libre de los efectos del jutsu. Sin disminuir la velocidad, Sasuke giró su cuerpo para seguir la trayectoria del hombre enmascarado y hundió sus kunai en su dirección. Se hundieron en su pecho y luego continuaron su movimiento, como si se movieran en el aire. Eso no debe hacerse, dijo el hombre enmascarado. Un sonido agudo resonó en el aire detrás de Sasuke. Su Sharingan se activó y, en ese mismo instante, se agachó justo a tiempo de ver otro kunai cortar el aire. Solo que no estaba destinado a él. La mirada de Sasuke se desvió hacia su compañero de equipo. Los ojos de Menma se abrieron y sus labios se separaron. Sasuke abrió la boca para gritar, pero no tenía sentido. Era demasiado tarde. Sonido metálico. Un destello de un rojo brillante brilló. Un instante después, algo bajo crujió. De repente, había alguien allí de pie, con su kan desplegado para contrarrestar el kunai. Era Naruto. Su rostro estaba en blanco, como de costumbre, pero Sasuke nunca había visto a Naruto así antes. Su forma inundada de una oleada de chakra del rayo, sus ojos ardían con una emoción extraña, y Sasuke se encontró recordando su conversación de la semana anterior. ¿Lo que descubriste allí, valió la pena dejar todo atrás? ¿Puedes ponerte de pie, sensei?, preguntó Naruto, en un tono engañosamente tranquilo. Estoy bien, es solo un rasguño, dijo Kakashi entre dientes, haciendo una mueca mientras Sakura arrancaba parte de su falda delantal y la envolvía alrededor de su cara. El hombre enmascarado retiró su kunai y se dio la vuelta, poniendo distancia entre él y Naruto. Es bueno que te unas a nosotros, Naruto. He querido conocerte durante mucho tiempo. Si bien era imposible saber qué estaba pensando el hombre enmascarado, si Sasuke tuviera que aventurar una suposición, lo habría descrito como alegre. Naruto no respondió. Desapareció, de alguna manera, se movía a una velocidad mayor que la que podía seguir incluso su Sharingan, y cuando reapareció, su Tanta atravesó el lugar donde se encontraba el hombre enmascarado. Pero, al igual que con Sasuke, la espada cortó sin resistencia, como si se balanceara en el aire. ¿Fue un genjutsu? No, no fue un truco. El Tan de Naruto había atravesado al hombre enmascarado porque el hombre no estaba allí. Y, sin embargo, al mismo tiempo, él estaba, por segunda vez en aproximadamente la misma cantidad de segundos. Sasuke recordó lo poco que sabía, y algo en lo profundo de su pecho hervía. Ustedes tres ayuden a los demás a mantener a raya a la bestia con cola, dijo Naruto, aparentemente imperturbable. Yo me encargaré de esto. La situación era sombría. Una bestia con cola andaba suelta en medio de la aldea y numerosos ninjas enemigos estaban enzarzados en una batalla con ninjas de hoja. Pero aún así, lo logré a tiempo. La velocidad de Naruto no le había fallado. Kakashi todavía estaba vivo y el equipo Kakashi seguía intacto. Desafortunadamente, el alivio duró poco, ya que Naruto vio al ninja enmascarado frente a él. Aunque su rostro estaba cubierto por una máscara naranja que giraba, su túnica negra y roja solo podía significar una cosa: hermanas Akatsuki. El Hokage tenía razón sobre su presencia. Eran la organización que les había dado tantos problemas en el país de Wave hace unos años. Eran los que estaban cazando Jinchuriki, por extensión, al propio Naruto, y habían sido los que habían matado a sus compañeros de equipo. Ahora casi habían matado a Kakashi.
El calor de su rostro se disipó y Naruto sacó su tan de su vaina. No lo hizo por ira ni por deseo de venganza. El caos de emociones se había calmado, la tormenta se había calmado en algún punto del camino. El mundo había dejado de moverse alrededor de Naruto y desenvainó su espada porque comprendió con absoluta claridad que, si quería salvar a Kakashi, si él mismo quería vivir, el shinobi que tenía delante tenía que morir. Pero, había algo extraño en el hombre. A lo largo de los años, Naruto se había topado con muchos ninjas poderosos. Había intercambiado golpes con otros miembros de Akatsuki, que eran todos ninjas renegados de rango S como mínimo. Había estudiado con Kakashi del Sharingan, había estado a la sombra del dios de los shinobi y había viajado por el mundo con un Sannin, el sapo. Naruto sabía cómo se sentía estar frente a un ninja tan abrumadoramente poderoso, solo podía esperar superarlo. Naruto no sintió nada de eso del hombre enmascarado que tenía frente a él. De hecho, sintió muy poco, si es que sintió algo, de él. Era un hombre con una presencia tan débil que, si no hubiera estado sosteniendo el globo ocular ensangrentado de Kakashi en una mano, Naruto no lo habría mirado 2 veces. Y, sin embargo, Naruto no podía matarlo. Su chakra del rayo lo atravesaba mientras blandía su tanta a toda velocidad, pero sin importar con qué frecuencia su espada pareciera atravesar al hombre, Naruto podía sentir que desaparecía y aparecía constantemente. Si bien debe haber sido algún tipo de poderoso ninjutsu de deformación, Naruto nunca había visto nada parecido. Y mientras el hombre enmascarado continuaba evadiendo su espada, Naruto podía sentir que la descarga de adrenalina comenzaba a desaparecer. El ardor del agotamiento del chakra estaba subiendo por sus extremidades. El tiempo se estaba acabando. Veo que eres un hombre de pocas palabras, dijo el hombre enmascarado, mientras el tan de Naruto le atravesaba la cabeza. Pero solo quiero hablar contigo. Entonces obtuviste ese ojo de Kakashi-sensei al hablar con él, ¿no? Espetó Sakura detrás de Naruto. Era curioso que el hombre enmascarado no hubiera pasado a la ofensiva. Aunque el ataque de Naruto dejaba poco margen para un contraataque, dado el tono despreocupado del hombre enmascarado, no parecía alguien a punto de ser dominado. No debería haber podido, pero empezaba a parecer que, si el hombre así lo deseaba, podría darle la vuelta a la situación. Y aún así, no lo hizo. Finalmente, Naruto bajó su tant. ¿Qué quieres? El hombre enmascarado aterrizó ágilmente sobre sus pies. Él habla. Ahora, déjame preguntarte, su voz se cortó cuando la bestia con cola dejó escapar un rugido furioso, estampando sus patas con garras y enviando temblores a través del suelo. Se escucharon gritos y Naruto pudo sentir varios cuerpos saltando del camino. Kakashi se puso de pie, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. Naruto. Vi a Gaara dormirse usando ninjutsu justo antes de que apareciera esa bestia con cola. Tenemos que detenerla antes de que destruya el resto de la aldea. ¿Pero por qué te preocupa eso? El hombre enmascarado extendió los brazos. ¿Tiene algo que ver contigo el destino de la hoja oculta? Naruto entrecerró los ojos. ¿Por qué no tendría nada que ver conmigo? Sé cómo tratan las aldeas a sus Hinjiki. En cada paso del camino, la aldea te ha aislado. Se ha aprovechado de ti. En cierto sentido, eres muy parecido a mí. Otra explosión sonó a lo lejos, esta vez lejos de la bestia. Excepto que no eres un Hinjiki. Naruto habría podido sentirlo si lo fuera. Inclinando la cabeza, el hombre enmascarado respondió. Tienes razón, no soy un Hinjiki. Pero sí sé una cosa, ese agujero dentro de ti, nada en este mundo podrá llenarlo jamás. Naruto se detuvo, su respiración se hizo más lenta y por un instante creyó ver figuras fantasmales cayendo del cielo. ¿Quién eres? El hombre enmascarado miró a la bestia con cola y luego volvió a mirar a Naruto. Algo brilló en el único agujero de la máscara. Alguien que va a cambiar este mundo. Para Tobi, era casi desconcertante lo mucho que el chico se parecía al cuarto Hokage. Sabía desde hacía años que, a excepción de su color de piel, que se parecía al de su madre, el padre de Naruto lo había influenciado mucho. Sin embargo, ahora que finalmente estaban cara a cara, podía apreciar por sí mismo el último legado del cuarto Hokage. En cuanto a la apariencia, podrían haber sido doppelgangers. Y aunque a Naruto no parecía haberle enseñado formalmente Finjutsu en ninguna forma apreciable, parecía confiar en gran medida en su velocidad para su ofensiva, una táctica que se hacía eco de la propia estrategia de batalla del cuarto Hokage. Aún así, había diferencias notables. El cuarto Hokage había sido amado desde su infancia, una estrella en ascenso en su adolescencia y un héroe al momento de su muerte.
En la propia juventud de Tobi, el cuarto Hokage había sido una leyenda ambulante. Siempre había habido un sentido de propósito y seguridad en sus movimientos, y durante su breve reinado como Hokage, había sido exactamente el líder que la aldea necesitaba. Naruto, por otro lado, no tenía nada de eso. Había crecido sin ser amado, sin amigos ni familiares a los que llamar aliados. Con solo una mirada, Tobi podía darse cuenta. Sus expresiones faciales, su postura, todo en Naruto era cauteloso. Le recordaba mucho a su antiguo yo, y le decía que todos los pasos minuciosos que había dado hasta ahora para asegurarse de que Naruto llegara a este punto habían valido la pena. De repente, algo en su periferia siseó. Tobi sintió un familiar parpadeo distorsionado en su conciencia. El ataque a la nube oculta ha comenzado, dijo una voz telepáticamente. Naruto seguía mirándolo, la expresión vacía de su rostro cambió a una de leve inquietud. Las palabras que Tobi había compartido parecían haber tocado algún tipo de fibra sensible dentro de él, tal como esperaba. Desafortunadamente, aunque le hubiera gustado quedarse más tiempo para hablar más y ver la invasión hasta el final, sus habilidades eran necesarias en otra parte. Tobi le tendió la mano al muchacho. Piénsalo. Piénsalo. Levantando una mano en señal de despedida irónica, el cuerpo del hombre comenzó a desaparecer gradualmente, como si se borrara de la existencia. Naruto saltó hacia adelante, tratando de alcanzar el ojo de Kakashi, y esta vez, sus dedos rozaron algo sólido, cuando el hombre desapareció. Mirando fijamente su mano vacía, después de un momento, Naruto la cerró en un puño apretado. ¿Alguien que va a cambiar este mundo? ¿Qué significa eso? Una mano le apretó el hombro y Kakashi lo miró con el ceño fruncido. No dejes que sus palabras te distraigan, Naruto. Ahora mismo, lo importante es que detengamos a Gaara. Después de una pausa, Naruto asintió. Con Kakashi a salvo, la realidad de la situación que se desarrollaba en la hoja oculta comenzaba a sentirse más tangible. Y cuando Akatsuki era el grupo responsable, Naruto no podía decir que no tenía nada que ver con él, más aún cuando Kakashi le había pedido ayuda. El de una cola soltó otro rugido ensordecedor, llamando la atención de Naruto. Aunque estaba demasiado lejos de su nuevo rango para sentirlo, sería una cuestión sencilla recuperar a Gaara, excepto que su agotamiento de chakra finalmente lo había alcanzado. Incluso ponerse de pie estaba raspando el fondo de su barril. Sus sentidos se estaban embotando rápidamente. El mundo estaba comenzando a moverse a su alrededor, como solía hacerlo. Pero aún no se había quedado sin opciones. Los dos clones de sombra que había invocado antes de regresar a la aldea habían tenido toda la noche bajo la luz de la luna para meditar. Era hora de aprovecharla. Naruto retiró su clon de sombra, que estaba meditando en un claro a una gran distancia, y sintió que el chakra fluía de regreso a su cuerpo. Al principio, era el chakra que había dispensado inicialmente para crear el clon, y luego, como si se rompiera una presa, sintió que la energía natural comenzaba a fluir hacia su cuerpo. Era energía pura, sin adulterar. No distinguía entre el bien y el mal, simplemente recompensaba a aquellos que tenían la paciencia de abrirse y aceptar todo lo que ofrecía. El chakra lo llenó y lo moldeó. Un relámpago crepitó alrededor de Naruto antes de convertirse en un zumbido bajo y controlado que lo envolvió. Naruto sintió que sus sentidos regresaban, magnificados a alturas aún mayores que antes. El equilibrio de su propia energía y la energía natural era casi perfecto. Lo único que todavía se interponía en su camino era la interferencia del 9 colas, pero el ligero problema fue suficiente para desequilibrarlo. Naruto sintió que la energía comenzaba a lamer e influir en su cuerpo. Mientras su cabello crecía rápidamente y sus dedos de las manos y los pies se afilaban hasta convertirse en garras, un rápido vistazo al campo de batalla le dijo a Naruto todo lo que necesitaba saber. Gaara fue enterrado en la cabeza arenosa de una cola. Jiraiya estaba luchando contra una extraña y monstruosa firma de chakra que parecía estar operando desde el interior de una marioneta. El Hokage quedó atrapado dentro de una barrera y se enfrentó a una batalla con una firma de chakra igualmente monstruosa. La mayoría de los otros Chunin estaban luchando contra equipos de shinobi enemigos. Sasuke y sus compañeros de equipo estaban haciendo un trabajo sorprendentemente bueno al mantener al Cola Única ocupado, mientras también defendían a un escuadrón de shinobi de la arena. Kakashi se dirigía a unirse a ellos, pero cuando de repente perdió la mitad de su percepción de profundidad, Naruto dudó de que el Chunin pudiera hacer mucho. Naruto dio un paso tentativamente hacia adelante y luego comenzó a moverse. El mundo se movía en cámara lenta mientras pasaba corriendo junto a Kakashi y junto a los compañeros de equipo de Sasuke.
corrió por las paredes del estadio y saltó sobre el cola única. Sus pupilas amarillas se agrandaron a medida que se acercaba y luego se paró justo encima de donde podía sentir al inconsciente Gaara. Justo cuando las pupilas del cola única comenzaron a parpadear hacia Naruto, hizo correr chakra de viento por su tant y hundió la espada en su cabeza arenosa. Soltó un rugido que le estalló en los oídos y amenazó con volarlo, pero lo ignoró y empujó la espada hacia atrás para revelar una cabeza de cabello rojo. Era Gaara, durmiendo en un sueño inducido por ninjutsu, permitiendo que la bestia interior causara estragos. Habría sido bastante sencillo matarlo. Naruto confiaba en que un Rasengan a quemarropa combinado con su velocidad haría el trabajo. Pensó que su antiguo yo podría haberlo hecho, sin hacer caso de las preguntas, pensando solo en lo que había que hacer. Pero ahora, Naruto se encontró dudando. ¿Por qué? ¿Qué era diferente a antes, cuando había acabado con las vidas de los Sannin con facilidad? Y entonces se le ocurrió. Fue porque Naruto había visto esta escena antes. Lo había visto en sí mismo cuando se estaba recuperando de la muerte de sus compañeros de equipo y se había entregado al 9 colas. En ese momento, Kakashi lo había llamado y lo había sacado. Gaara, por otro lado, parecía no tener a nadie que lo llamara por su nombre. Estaba rodeado de enemigos. ¿Pero por qué? ¿Qué circunstancias habían llevado a Gaara a ese momento? ¿Cuál era la diferencia entre ellos? ¿Acaso era solo que habían nacido en aldeas diferentes? Si Naruto hubiera nacido como el Jinchuriki de Luna Cola, ¿habría sido él, enterrado en la cabeza de un monstruo de arena? En cierto sentido, te pareces mucho a mí. Naruto miró al Jinchuriki pelirrojo que estaba debajo de él y se preguntó si no había otros como él en el mundo. Naruto echó hacia atrás su puño y golpeó a Gaara. El agua que la rodeaba era interminable. Yujito no podía respirar. Sus pulmones ardían y sentía que su cabeza iba a explotar. El intruso de Akatsuki se había fusionado con su espada para formar un monstruo mitad tiburón, y usó una técnica para atraparlos bajo el agua. Decir que el 2 colas con forma de gato sellado dentro de ella no estaba feliz sería quedarse corto. Y aunque Yujito y el 2 colas no se llevaban bien ni en los mejores días, nunca habían estado tan unidos en intenciones como en ese momento. Tenemos que salir de aquí. Como si supiera lo que pensaba, Killer Bee, rodeado por un velo de chakra de bestia con cola, pasó nadando junto a ella. A poca distancia, el monstruoso intruso con forma de tiburón parecía estar pisándole los talones. Lo distraeré, le indicó Killer Bee. Sal. Quizás gracias a que su bestia con cola era mitad pulpo, Killer Bee parecía manejar la falta de oxígeno mucho mejor que Yujito. Pero aún así, irse sería abandonar a Killer Bee en la lucha contra el intruso, y eso no podía perdonarlo. Incluso si sus pulmones estaban a punto de colapsar. Hay un momento y un lugar para defender el propio honor, y ahora no es así. Maulló el 2 colas. Su vida comenzaba a pasar ante sus ojos, aunque Yujito odiaba admitirlo, la 2 colas tenía razón. No sería de mucha ayuda para Killer Bee si se ahogaba aquí. Mientras el intruso perseguía a Killer Bee, que nadaba en dirección opuesta, Yujito pudo ver que el borde del agua se acercaba a ella. Con una última patada débil de sus piernas, se impulsó hacia adelante y luego, jadeando, salió de la prisión de agua. Aterrizó con fuerza en el suelo de piedra, tosió y respiró dolorosamente. Agotada como estaba, su ropa empapada de agua le pesaba mucho mientras se levantaba, pero no había tiempo que perder. Necesitaba encontrar refuerzos. Yujito había perdido la noción del tiempo en la lucha contra el intruso tiburón, pero seguramente el Raikage y el Anbu de Cloud ya se habrían encargado de los otros intrusos, los que causaban las explosiones en la superficie. De todos, el Raikage sabría qué hacer. Y sin importar cuán poderoso fuera el intruso, junto con Killer Bee, la pareja sería imparable. Varias secciones de las alcantarillas se habían derrumbado y, con gran alivio, Yujito finalmente vio que la luz se asomaba por el camino de salida. Esforzándose al máximo, aceleró y salió al descubierto. La visión que la esperaba hizo que su corazón se detuviera. No era la luz del sol, sino el fuego lo que iluminaba el camino. Las llamas parpadeantes a sus pies dieron lugar a un infierno abrasador que se extendió por la nube oculta. Las estructuras de piedra que habían sostenido su aldea ahora eran meros trozos de roca que se desmoronaban ante sus propios ojos. El aire estaba cargado de smog y Yujito tuvo que cubrirse la nariz y la boca mientras se dirigía al centro de la aldea. Al acercarse, vio una bestia gigante blanca parecida a un pájaro en el aire. Cada aleteo de sus alas provocaba una onda en el fuego que la rodeaba. Y entonces, pudo distinguir. La figura oscura y descomunal del Raikage estaba de pie sobre una plataforma.
Pero no estaba solo. Había dos figuras a su lado, vestidas con las capas de Akatsuki de color negro y rojo. Y sin embargo, el Raikage no los estaba atacando. En cambio, estaba de pie, muy quieto, mientras los dos a su lado conversaban. Yujito, que estaba a punto de saltar al lado del Raikage, dudó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no los atacaba? Yujito, la voz que la llamaba provenía de un cuerpo carbonizado que yacía en el suelo y que ella suponía que estaba muerto. El cuerpo se levantó y Yujito se encontró mirando un rostro familiar con el pelo blanco y peludo. Su estómago se desplomó y Yujito cayó de rodillas. Darui. Ella extendió la mano hacia él, pero él negó con la cabeza. Sal de aquí. ¿Qué pasó con la aldea? ¿Y con Raikage-sama? Nos tomaron por sorpresa, y bombardearon el pueblo, luego llegaron hasta el jefe. Darui hizo una mueca. Lo siento, no pude protegerte. Su voz se apagó. Sus ojos se cerraron. Temari no estaba exactamente segura de lo que había sucedido. Ella y Baki habían estado luchando por mantener su posición contra el shinobi de la hoja y proteger al monstruo, cuando algo rojo pasó rápidamente. Un momento después, el monstruo emitió el chillido más terrible y ensordecedor que había escuchado en su vida. Entonces, el suelo tembló una última vez y el monstruo implosionó. Pedazos de arena enmarañada comenzaron a caer del cielo. Temari abandonó su abanico gigante y se apartó para evitar ser enterrada viva. Cuando volvió a levantarse, de repente había un ninja de pie en medio de ellos. Era un ninja de la hoja de aspecto salvaje y llevaba el cuerpo inerte de Gaara. Los ojos de Temari se abrieron con horror. ¿Su hermano estaba muerto? Gaara. Sobresaltado, el ninja de la hoja se volvió hacia ella. En sus brazos, el cuerpo de Gaara se estremeció, como si de alguna manera hubiera escuchado su voz, y Temari sintió que el alivio la invadía. Sin embargo, rápidamente fue reemplazado por otra sensación de pavor cuando el ninja de la hoja sostuvo un kunai en el cuello de Gaara. Retira a tus hombres o lo mataré. Los relámpagos destellaron en las nubes oscuras que rodeaban la nube oculta, seguidos momentos después por el sonido de un trueno retumbante. Las gotas comenzaron a caer del cielo, antes de convertirse en cortinas de lluvia. El voraz incendio en el pueblo apenas había comenzado a apagarse cuando una figura desaliñada emergió de las alcantarillas, arrastrando un cuerpo grande detrás de él. El cuerpo excavó una zanja en el suelo quemado detrás de él, mientras el hombre se dirigía al centro del pueblo, donde otros tres lo esperaban. Kisame, dejando caer su carga ensangrentada, contempló el rostro inexpresivo de la enorme figura enemiga que estaba parada en medio de ellos. Veo que el plan fue un éxito. Teniendo en cuenta lo que dicen del Raikage, debo admitir que estoy sorprendido. La figura enmascarada se giró y Kisame vio el rojo sangre del Sharingan brillar en su rostro. El hombre se había llamado Madara cuando se conocieron y, aunque Kisame no estaba seguro de si le creía, sabía que, al menos, su poder para subyugar a Kage bajo el control de su Sharingan era real. Desafortunadamente, el Genjutsu no durará mucho más. Tiene una de las voluntades más fuertes que he conocido, dijo Madara. Bueno, casi tuvo que ceder cuando toda su aldea estaba siendo destruida, sí, gritó el hombre temido como el bombardero de Eden Rock, Deidara. Levantó una ceja y luego señaló con un dedo acusador la carga en el suelo. ¿Es ese el Jinchuriki? ¿No se suponía que debíamos dejarlos con vida? Está muy vivo, respondió Kisame. Simplemente le corté las piernas para que no pudiera escapar. ¿Y qué pasa con el dos colas? Preguntó Madara. Kisame no se anduvo con rodeos. Decidí priorizar la captura de la 8 colas, y ella escapó durante la pelea. Muy bien. Deidara, búscala desde los cielos. Pensar que llegaría el día en que recibiría órdenes de Tobi, suspiró Deidara. Los relámpagos destellaron y los truenos retumbaron. Mientras el Raikage permanecía en silencio de guardia detrás de ellos, una gota de lluvia cayó sobre su rostro, deslizándose por su mejilla. Habían pasado muchos años desde que Noki había puesto un pie dentro de los muros de la hoja oculta, y la primera impresión que tuvo fue que a los bastardos les estaba yendo demasiado bien. El flujo constante de visitantes que entraban y salían de la aldea oculta solo por el nombre, era indicativo de una economía en rápido crecimiento. No se parecía en nada a la roca oculta, que era una fortaleza natural con su terreno montañoso. Bajo el liderazgo de Noki, la aldea mantenía un estricto enfoque militar. Los visitantes solo podían entrar después de un riguroso control y toda su estancia era monitoreada. La hoja oculta, por otro lado, parecía permitir la entrada a cualquiera que pudiera frotar dos ri juntos. Fue una absoluta desgracia, y Noki no esperaba menos del actual Hokage.
Ahora, sin embargo, tenía motivos para sospechar que la aldea estaba conspirando para tomar el poder. Por eso Noki había aceptado la oferta de la hoja de que sus genin participarán en sus exámenes, para poder investigar por sí mismo. En los últimos años, varios Jinchuriki habían ido desapareciendo silenciosamente. La red de inteligencia de Noki no había podido determinar exactamente cuáles, pero era una verdad innegable. En cuanto a quién tenía la culpa, llámenlo senil, pero Noki no era tonto. Sabía que la organización mercenaria llamada Akatsuki estaba detrás de todo. Sin embargo, como cliente anterior del grupo, no esperaba que pusieran una mano sobre su aldea. Pero recientemente, la roca oculta había perdido a su Jinchuriki de 5 colas. Han había sido enviado a una misión de alto secreto con otros 2 agentes cuyos restos fueron descubiertos días después de que se esperaba su regreso, un doble golpe después de la partida del Jinchuriki de 4 colas años antes. Si Akatsuki era tan audaz como para ponerle una mano encima a un Jinchuriki de su aldea, debían tener un poderoso aliado y contratista. Tenía que ser el Raikage o el Hokage, y entre los dos, Noki sospechaba del último. Sin embargo, parecía que Noki estaba equivocado. Grandes muros de fuego púrpura rugían alrededor de las distantes figuras del Hokage y del imitador del Kazekage. Los shinobi afiliados a la arena, la lluvia y el sonido estaban llegando a la aldea y estallaban escaramuzas entre ellos y los ninjas de la hoja. Señor tercero, dijo Kitsuchi, su hijo y mano derecha. Nuestros genin han sido evacuados sanos y salvos. Parece que nuestras sospechas sobre la hoja estaban fuera de lugar, dijo Noki con gravedad, viendo a un grupo de Amenin abrumar a un joven chinin de la hoja. Kitsuchi asintió. ¿Cuál será nuestro próximo curso de acción? La hoja oculta estaba en llamas. Y en un momento en el que todos sus aliados más cercanos los habían traicionado, seguramente agradecerían un poco de ayuda. Pero no vendría de la roca oculta. No era asunto suyo, especialmente cuando nunca habían establecido formalmente una alianza. La principal preocupación de Noki era regresar a su aldea y reforzar sus defensas. Esta no es nuestra batalla. Nos retiraremos. Sí, señor. Noki sintió que el peso de la gravedad se levantaba de sus hombros y luego flotó en el aire. A medida que se elevaba más y más, hasta que estuvo por encima de sus paredes, los gritos de batalla se hicieron cada vez más distantes. Se estaba gestando una guerra. Noki podía oler los vapores de la muerte que se acercaba. Y a diferencia de la hoja, la roca oculta estaría lista. Las gotas de lluvia caían del cielo oscuro, desbordando las orillas de los cientos de ríos que serpenteaban por el país de la lluvia. El río más grande desembocaba en un lago que rodeaba la lluvia oculta, una ciudad llena de torres metálicas que se balanceaban y cuyos habitantes mantenían conversaciones susurrantes bajo sombrillas de bambú. Más allá, lejos de la ciudad, un pueblo más sencillo descansaba bajo techos de paja, donde la hierba amortiguaba el rugido ensordecedor de la lluvia constante. Más allá de la última cabaña, la tierra descendía abruptamente en un acantilado y densas nubes se extendían por el borde, llenando las llanuras aluviales que se extendían más abajo. Allí, más allá de las torres, las cabañas y las llanuras aluviales, se alzaba una inmensa cueva que parecía surgir de la nada. Se encontraba en medio de una niebla tan densa que solo aquellos que se habían extraviado podían llegar a ella. Desde hacía varios años, la cueva había sido el escondite de una gigantesca estatua de madera. La madera era áspera y estaba tallada y moldeada en forma humanoide. Guardaba secretos olvidados hace milenios. Tenía 9 ojos, 3 de los cuales miraban sin pestañear a los demás ocupantes de la cueva. Un ninja renegado que portaba el itayate cortado de la cascada oculta se dirigió al centro de la cueva. Sobre su hombro, llevaba el cuerpo inconsciente de un hombre grande con armadura. Lo arrojó pesadamente al suelo y examinó sus alrededores con una mirada penetrante. ¿No me digas que soy el primero en volver? Incluso después de la larga persecución que me dio este. Kisame se encuentra actualmente de regreso con el Jinchuriki de 8 colas, respondió una voz de mujer. Sentado solo y más cerca de la entrada de la cueva, había un joven de pelo blanco. Mostrando sus dientes irregulares en una sonrisa, agregó, pero parece que el 2 colas logró escapar. Un simple revés. Es solo cuestión de tiempo hasta que capturemos al resto, dijo una voz profunda desde el fondo de la cueva. De su silueta oscura solo se veían un par de ojos penetrantes y anillados. Y ahora, con la incorporación del 5 colas, estamos un paso más cerca de nuestro objetivo. Veo varias caras nuevas. ¿Estoy en lo cierto al suponer que son los nuevos reemplazos? He oído hablar mucho de ti, dijo el joven.
El inmortal cazarrecompensas, Kakuzu, una fuente me dijo que entregaste la recompensa de Raiga, uno de los 7 espadachines. ¿No sabrás por casualidad el paradero de su espada, Kiba? Los ojos sin pupilas de Kakuzu se posaron en los del joven. No parece que me suene de nada. Estoy seguro de que no. Mientras los dos se miraban con cautela, las sombras se movieron en los recovecos de la cueva. Lentamente, una figura se separó de la oscuridad para revelar un Itayate de Iden Rain con cortes y un rostro inexpresivo con múltiples perforaciones de metal. Comencemos el proceso de extracción. No, dijo Karin saboreando el sabor de la palabra en su boca. Era una imagen que siempre había deseado ver. Su compañera de equipo se tambaleaba frente a ella, un amasijo de carne flácida e intestinos. Fue una muerte horrible y Karin solo deseaba que hubiera sido más prolongada. Sin embargo, a juzgar por toda la sangre que había perdido, ya debería haber muerto. Pero, como si lo hubiera llevado un espíritu iracundo, Burami se puso de pie, con el rostro deformado por la agonía y el odio, y le susurró: «No. Tú, zorra inútil. Voy a morderte cada centímetro de tu cuerpo, hasta que grites, te retuerzas, voy a matarte». Sus palabras eran vacías y, aún así, Karin sintió que la sonrisa se desvanecía de su rostro. «Ya estás demasiado lejos. No puedes matarme». Burami escupió un globo de sangre y Karin se estremeció cuando las motas le salpicaron la cara. Cuando Tsui se entere de lo que has hecho, ante la mención del nombre, Karin involuntariamente dio un paso atrás y Burami sonrió con una sonrisa sangrienta. Jeje, te chupará hasta secarte, igual que a tu madre, y desearás estar muerta, verás. Con los ojos en blanco, se dejó caer al suelo. El hedor agrio de la orina llenó el aire. Finalmente, su compañera de equipo estaba muerta. Pero en lugar de sentirse satisfecha, Karin sintió que sus ojos se dirigían hacia el rostro de Burami. Sus labios todavía estaban hacia atrás, congelados en una sonrisa enfermiza. Sintió que se le retorcía el estómago. Y entonces ella jadeó, y la bilis caliente le agrió la garganta. Naruto sostuvo la hoja de Sukuna y en el cuello de Gaara. «Llama a tus hombres o lo mataré». Los granos de arena que protegían a Gaara temblaron en su lugar, y Naruto sintió que los ojos de los ninjas de la arena y de la hoja se fijaban en él. Por supuesto, era un farol. Había demasiadas preguntas que quería hacer y demasiadas cosas que quería saber sobre Gaara. Sin embargo, a juzgar por la forma en que palidecieron los rostros de los ninjas de la arena, parecía que podían comprender las ramificaciones de su amenaza. «No tenemos autoridad para hacer eso», dijo un Chunin de la arena. «Solo seguimos las órdenes del Kazekage». El tiempo se acababa. Naruto ya estaba en su segundo clon y podía sentir las últimas gotas de energía natural filtrándose de sus extremidades. Un último empujón de sus sentidos y buscó en el campo de batalla una firma de chakra que pudiera haber pertenecido al Kazekage, excepto que no había ninguna. «O tu Kazekage no está aquí, o ya está muerto», dijo. «Así es», dijo Kakashi, él y su equipo de Chunin habían sido los principales participantes en la lucha contra el ninja de la arena. Alguien se hizo pasar por el Kazekage. Sospecho que fue obra del ninja desaparecido conocido como Orochimaru. El rostro del Chunin se endureció. «Imposible. Tus mentiras no nos harán cambiar de opinión. Nuestros aliados han atrincherado a tu Hokage con el Kazekage, y será nuestro señor quien saldrá victorioso». «No», empezó a decir otro ninja de la arena, vacilante. «No mienten. No he podido sentir al Kazekage desde que llegamos a la aldea». La kunoichi de la arena, Temari, retrocedió. «¿Qué? Eso es imposible. Vi al padre, al Kazekage sentado con el otro Kage durante el examen». «Orochimaru es famoso por utilizar una técnica que puede robar rostros», dijo Kakashi. «Es posible que ese haya sido el caso del Kazekage». El Chunin de la arena se volvió furioso hacia su subordinado, quien se encogió. «¿Por qué no dijiste nada hasta ahora? La escolta del Kazekage me informó que era parte del plan, ¿desde cuándo?». Las miradas de creciente confusión en los rostros de los ninjas de la arena le dijeron a Naruto todo lo que necesitaba saber sobre su participación en la invasión de la hoja oculta, o quizás, más precisamente, su falta de participación. Parecía que todos habían sido manipulados como marionetas en un plan mucho más grande que se había aprovechado de las difíciles circunstancias de la arena oculta. «Bajen sus armas», dijo Naruto. «O el Jinchuriki morirá». Los ninjas de la arena se giraron colectivamente hacia el Chunin, cuyo rostro se retorció en una miríada de emociones: ira, confusión, duda y cansancio. Temari dio un paso adelante con la mandíbula apretada. Baki, el Chunin dejó caer su espada al suelo con un estruendo.
Siguiendo su ejemplo, el resto de ninjas de la arena bajaron sus armas. Al mismo tiempo, Naruto sintió que sus extremidades volvían a su estado original y, cuando su fuerza lo abandonó, bajó su espada Tandegahara. La situación era peor de lo que Hinata hubiera podido imaginar. El metal chirrió cuando un arma chocó contra otro. Las caras pintadas de rojo gruñeron en el suelo. El humo negro estropeó un cielo sin nubes. «Médico», gritó una voz. Hinata volvió a concentrarse. «Concéntrate, Hinata». Y se apresuró a llegar hasta la fuente, una Anbu que llevaba una máscara de gato. Sostenía en sus brazos a un Chunin inconsciente que parecía estar desangrándose. Aunque Hinata no podía ver el rostro de la Anbu, por el tono de su voz, debía estar frenética. Traté de estabilizarlo, pero está empeorando. Tan pronto como vio su herida, Hinata sintió que el pánico desaparecía, dejando atrás una calma nítida y concentrada. «Tírenlo al suelo», ordenó. «Y si algún ninja enemigo se acerca, protéjanos». El Anbu tragó saliva y asintió. Hinata activó su Byakugan y el cuerpo del hombre herido quedó a la vista de ella. Un profundo corte se extendía por su abdomen, una herida que, si bien era grave si no se trataba, no ponía en peligro su vida de inmediato. El cuerpo del hombre sufrió un espasmo repentino, antes de ponerse rígido, y una burbuja de esputo espumoso se formó en sus labios. Hinata frunció el ceño y concentró su mirada. A juzgar por los síntomas, tenía que haber algo más, allí. Era un sonido tenue, pero evidente ahora que sabía lo que buscaba. Algún tipo de agente extraño estaba en su sangre, paralizando su sistema. En el momento en que llegara a su corazón, el hombre sufriría un paro cardíaco. De repente, la Anbu femenina arrojó un shuriken que se incrustó en la frente de un ninja de la lluvia oculta, quien cayó al suelo. Al mismo tiempo, formó un sello de mano de tigre antes de lanzar una bola de fuego contra otro asaltante de la lluvia. Mientras tanto, Hinata concentró su chakra en las yemas de sus dedos y los presionó alrededor de las áreas donde podía ver al agente extraño, bloqueando cualquier avance adicional. Luego, sus manos brillando con el aura tenue del ninjutsu médico, guió lo peor fuera de su sistema. Un líquido negro se acumuló de sus orificios faciales y el efecto fue inmediato, ya que el hombre se estremeció una vez, antes de relajarse. Sus ojos parpadearon y luego se abrieron. «¡Ayate!», gritó el Anbu, saltando a su lado. De repente, Hinata escuchó un gemido. A 15 metros de distancia, el ninja extranjero que los Anbu habían derrotado yacían en el suelo, con el cuerpo chamuscado y aún chisporroteando. El horrible olor a carne chamuscada llenaba el aire. La mitad de su rostro se había derretido, pero todavía estaban vivos. Un globo ocular hundido en una cuenca sin párpado se volvió hacia Hinata. Le dolía el pecho. Hinata se acercó rápidamente a ellos y enfundó sus manos en chakra. Las colocó sobre el pecho del ninja, detuvo su corazón y, con un último suspiro, el ninja se quedó en silencio. Una gota de sudor le caía por la sien. Hinata se la secó, se enderezó y observó el campo de batalla. Al ver a otro ninja de la hoja tirado en el suelo, se apresuró a ir hacia ellos. Aún le quedaba mucho por hacer y, aunque no pudiera llegar a todos a tiempo, haría lo mejor que pudiera. Demasiado. Fue demasiado para Karin. Demasiadas personas estaban muriendo. Una a una, las señales de chakra a su alrededor se extinguían rápidamente, como las llamas de las velas en un torbellino. Aunque a una escala sin precedentes, no era una sensación desconocida para Karin, que se acurrucó en una bola más apretada dentro de su oscuro escondite. En un instante, se encontró transportada de regreso a su cabaña en el país de la hierba, con la noche oscura asomándose por las grietas de su techo. Podía oír un extraño ruido metálico y, por un momento, Karin se preguntó si Tsui la había encontrado. Se tensó, esperando a que su férreo agarre la apretara alrededor de su brazo, cuando se dio cuenta de que estaba sola y el sonido provenía de sus dientes castañeteantes. No más, pensó. Algo pesado se estrelló contra la pared del cobertizo y ella se preguntó si era Burami, que seguía aullando por ella. Quizá su sangre, que todavía salpicaba su rostro, lo había convocado. No, pensó, cerrando los ojos con fuerza. Pero a pesar de sus palabras, todavía podía sentir unas manos que la agarraban y la manoseaban. Dientes fantasmales mordían sus brazos y sintió que el chakra la abandonaba. Tintineo. 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 Aunque Karin sabía que nada de eso estaba allí, casi podía sentirlo. El frío metal de las cadenas que rodeaban sus tobillos y la ataban. Se le clavaban en la piel, dejándolas en carne viva y con un doloroso escozor. La retenían allí, y ella se preguntaba si eso era todo lo que su vida había significado.
Tal vez, pensó, simplemente no era lo suficientemente fuerte, igual que su madre no lo había sido. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de los ojos de Karin y se deslizaron por sus mejillas, antes de aterrizar en su hombro. Fue entonces, en ese instante de absoluta oscuridad, que ella lo sintió. Aunque su chakra había desaparecido hacía un rato, de repente, ella pudo sentirlo de nuevo. Tranquilo, pero resistente. Reservado, pero hermoso. En una aldea llena de firmas de chakra tan numerosas como las estrellas, solo la suya brillaba con la luz de un sol poniente. Karin se puso de pie, con la cabeza despejada. Así era. Ya no era una niña que temblaba en su choza. Era una kunoichi en un cobertizo en la periferia de la aldea de la hoja oculta. Dio un paso tentativamente hacia adelante y sintió el tirón de las cadenas que la empujaban hacia atrás. No, pensó Karin otra vez. Con los ojos todavía cerrados, extendió la mano con el ojo de su mente y, una vez más, pudo sentir su firma de chakra. El frío y el calor paradójicos de ese calor calmaron su corazón palpitante. De nada. En la oscuridad, Karin extendió las manos y empujó las puertas del cobertizo para abrirlas. Al dar un paso adelante, la calidez de la luz del sol le cayó sobre el rostro y los gritos de batalla que había silenciado regresaron a todo volumen. Ahora que el cola única ya no aterrorizaba el área alrededor del estadio, el Hoja parecía haber ganado la partida. Aunque los cuerpos inmóviles en el suelo eran en partes iguales ninjas de hoja y ninjas extranjeros, el número de escaramuzas activas había disminuido. Naruto sabía que todavía se estaban librando varias batallas a gran escala. La última vez que lo había comprobado, tanto el Hokage como Jiraiya habían estado luchando contra dos formidables enemigos. Sin embargo, con sus propias reservas de chakra en sus últimas, lo único que podía hacer era tener fe en sus habilidades. Dadas las circunstancias, su principal preocupación era vigilar a Gaara. Mientras tanto, Sasuke y Sakura se habían ido para ayudar a rescatar a más civiles, y Naruto y los miembros restantes del equipo Kakashi ataron al ninja de la arena capturado. Esta es una cuerda de chakra, explicó Menma, agachándose para atar las muñecas del Jin. La recogí de mi tío, bloquea el flujo de chakra para que no puedan escapar. Cuando Menma terminó el resto, Kakashi se volvió hacia Naruto. El lado izquierdo de su rostro estaba cubierto, como siempre lo había estado. Se sentía extraño saber que debajo de las vendas, el infame ojo Sharingan ya no estaba allí. Tuvo que preguntarse cómo su ausencia afectaría el futuro del Jin. Ese hombre enmascarado, empezó Kakashi. Estaba allí, en el país de las olas. Fue él quien mató a Zabuza. Naruto alzó las cejas. Nunca había leído el informe oficial de la misión y siempre había asumido que Kakashi había sido el que había matado al ninja renegado. ¿Qué quiso decir con recuperar el ojo, sensei? No puedo decir que lo sé. Todavía lo estoy pensando. ¿Quedan otros Uchiha aparte de Sasuke? Está el que masacró al clan en primer lugar, pero lo conocía personalmente, y su estilo de lucha no se parecía en nada al del hombre enmascarado. Kakashi hizo una pausa. En cuanto a lo que te dijo, sé que últimamente he estado ocupado con mi equipo y tú tienes tus propias obligaciones ahora. Pero Naruto, espero que sepas que te tengo en gran estima. Aunque Kakashi parecía haber perdido su elocuencia habitual, Naruto creyó entender. Las respuestas que había estado buscando en el mundo exterior, tal vez habían estado allí todo este tiempo. En algún lugar dentro de él, algo estaba empezando a tomar forma. Aunque en su mayor parte era intangible, con un poco más de esfuerzo, pensó que podría ser capaz de hacer algo al respecto. Naruto se preguntó si el puesto de ramen todavía estaba intacto. No lo sé, sensei, que, después de la triste actuación que tuviste en nuestro partido la semana pasada, no sé si puedo tomarlo como un cumplido. Kakashi parpadeó. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Supongo que pronto tendremos que tener otra revancha. Haré que te tragues esas palabras. Haciendo un sonido evasivo, Naruto respondió, ya veremos. Nunca antes fuiste tan descarado conmigo, suspiró Kakashi. ¿Todo esto solo porque ahora tenemos el mismo rango? Nunca pensé que fueras ese tipo de persona. Puedes culpar a Jiraiya Sensei por eso. Kakashi abrió la boca para responder, cuando de repente, Menma soltó un grito. Mierda, se está despertando. Inmediatamente, Naruto saltó. Era imposible. El golpe que había asestado debería haberlo dejado inconsciente por al menos una hora. Pero se dio cuenta de inmediato de que había calculado mal. Si bien una persona normal puede haber estado inconsciente durante una hora, las mismas reglas no se aplican a un Jinchuriki. Mamá está enojada.
Eso fue lo primero que Gaara supo cuando recuperó la conciencia. O tal vez, fue lo que lo había despertado. Tan pronto como fui liberado, ¿te atreves a encarcelarme? Tenía la cabeza aturdida. ¿Qué había pasado? ¿El pueblo había sido destruido? ¿Por qué no podía moverse? Gaara sintió que sus ojos se abrían de par en par cuando se dio cuenta. Estaba atado. Atado con una cuerda y arrojado a un lado, con la cara presionada contra la tierra. Como si fuera un cualquiera. ¿Te atreves? Las voces gritaban a su alrededor. Con el pecho agitado, Gaara luchó contra sus ataduras. Eran fuertes, pero no eran nada para él. Al liberarse, sintió que su chakra comenzaba a recircular por su cuerpo y se puso de pie. Sintió que su cuerpo se balanceaba. Su cabeza daba vueltas. Todo estaba negro y rojo. No había rostros, solo otros. Otros que lo odiaban, lo temían, lo temían. Su visión se estaba volviendo rápidamente completamente roja a medida que el chakra de madre se filtraba, cubriéndolo. Protegiéndolo. Como siempre, madre era la única que entendía. Gaara comenzó a reír, el sonido resonó ásperamente en su pecho. No se entregaría a madre, como lo había hecho cuando se quedó dormido. No, él se convertiría en madre. Gaara. Gritó una voz. Alto. Un rostro preocupado con cabello color arena apareció ante él. Gaara sintió que sus ojos se abrían de par en par. Conocía ese rostro. No podía ser él. Rashmaru. Su tío, ¿cómo estaba allí? ¿Había regresado de entre los muertos? ¿Estaba allí para completar su misión de asesinar a Gaara? Con un rugido, cortó el aire y escuchó un ruido sordo satisfactorio. Y luego silencio. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, Naruto estaba hablando con Kakashi afuera del estadio. Al siguiente, Gaara estaba despierto y había un cuerpo en el suelo. Era la genin de la arena llamada Temari. Pudo haber sido un golpe fatal, ya que no se movió del lugar donde había aterrizado. Naruto miró fijamente su cuerpo destrozado. Si bien nunca había intercambiado palabras con ella, la había notado desde lejos. Nimpo. Shinramsin no Hu, la voz de Menma se cortó cuando Gaara soltó otro rugido y golpeó el aire. Un látigo de arena se lanzó ante sus órdenes. Menma. Gritó Kakashi. Su mirada siguió a Menma, que apenas logró esquivar el ataque, antes de volverse hacia Naruto. ¿Crees que puedes moverte? Naruto hizo una mueca. Todo su cuerpo se sentía como un bloque de madera. No te preocupes por mí. Aún puedo protegerme. A pesar de sus palabras, no había mucho que pudiera hacer, por frustrante que fuera. Tal vez si hubiera sido de noche, con la luna afuera, podría haber sido capaz de sacar a la luz otro clon de sombra para invocar energía natural, pero en su estado actual, no creía que pudiera invocar ni siquiera un clon normal. Por favor, desátenos. Gritó el Chunin de la arena con expresión afligida. Temari. Después de una pausa, Kakashi se acercó rápidamente y cortó las ataduras del Chunin con un kunai. Si te vuelves contra nosotros, no habrá más piedad, dijo en un tono gélido. Frotándose sus muñecas magulladas, el Chunin de arena asintió antes de correr al lado de Temari. ¿Estarás bien, sensei? Preguntó Naruto. Kakashi se volvió hacia él y arqueó las cejas. Puede que ya no tenga el Sharingan, pero aún tengo 1000 jutsus en mi haber, ¿sabes? Ten cuidado, Naruto. En un instante, desapareció. El analgésico de emergencia que había tomado Kakashi estaba haciendo efecto. La agonía en el lado izquierdo de su cráneo había disminuido a un dolor sordo y manejable, y la niebla en su cabeza se estaba despejando. Por extraño que parezca, aparte del ojo que faltaba, Kakashi se sentía bien. Aunque algo de ello podía deberse a la adrenalina que corría por su cuerpo, siempre había sospechado que el siempre activo Sharingan estaba drenando su chakra, como una sanguijuela. Cuando se lo habían arrancado, Kakashi podía sentir oleadas de chakra que brotaban de su interior. A diferencia de antes, el cuerpo de Gaara había comenzado a sufrir una transformación. La mitad de su rostro se había distorsionado en una bestia de color arena con ojos negros como la brea, y en el mismo lado de su cuerpo había crecido una gran garra y el comienzo de una cola. Estaba claro que era un Jinchuriki descontrolado. Kakashi no sabía si era por culpa del anfitrión o una indicación de un sello defectuoso. Fuera lo que fuese, sintió una oleada de lástima por el chico. La confusión, el odio, no podía evitar ver algo de Naruto dentro de Gaara. Y tal vez un poco de él mismo también. Una cola, dijo. Es hora de que vuelvas adentro. Los ojos salvajes se desviaron y Gaara se abalanzó hacia él. Kakashi concentró una bola de chakra en su mano y esquivó el golpe.
Si bien su puntería inevitablemente sería errónea, había estado haciendo ajustes mentales con cada movimiento que hacía y, sin dudarlo, Kakashi golpeó la espalda de Gaara con el Rasengan. Fue un golpe directo, aunque sobre un escudo de arena que se levantó automáticamente para recibir su puño. Al impactar, se generó una tormenta de polvo explosiva que sonó a medio grito y a medio rugido. Al aterrizar sobre sus pies, Kakashi se maravilló en silencio de lo poco que el Rasengan había agotado sus reservas de chakra. Desafortunadamente, como se esperaba, el ataque pareció haber enfurecido al Jinchuriki más de lo que lo lastimó, ya que una garra gigantesca saltó de repente y golpeó a Kakashi. Invocando rápidamente un clon de sombra, Kakashi intercambió lugares con él, dejándolo para distraer a Gaara mientras observaba desde la sombra de un edificio destrozado. Kakashi podría golpearlo todo el tiempo que fuera necesario. Sería difícil atravesar las defensas de arena del enfurecido Jinchuriki. Al menos, no sin un nivel inaceptable de daños colaterales a la aldea. Sensei, dijo Menma, apareciendo a su lado. ¿Debería intentar usar mi jutsu de transferencia mental en él? No, respondió Kakashi inmediatamente. Su mente está demasiado inestable en este momento. Entonces, ¿qué debo hacer? Antes de que Kakashi pudiera responder, escuchó un grito agudo en la distancia. Naruto. Había cadáveres alineados en las calles y el fuego arrasaba los tejados, pero nada de eso le importaba a Karin. Su pecho se agitaba y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Tenía la boca seca y la garganta agria por la bilis. Por favor, llega a tiempo. Karin no sabía qué había sucedido, pero en cuestión de minutos, de alguna manera, su firma de chakra se había debilitado, más débil de lo que ella la había visto antes. La euforía que la embargaba se convirtió en terror y le provocó náuseas. Fue una sensación terrible y extraña. Terrible, porque Karin no podía soportar ni siquiera pensar en lo que sucedería si esa firma de chakra en particular se extinguiera. Y extraña, porque Karin sabía que sus sentimientos eran unilaterales. Karin no era estúpida. Sabía que para él, ella no era más que una don nadie de un pueblo extranjero. Pero no importaba, porque para ella, él era especial. Cuando ella había estado hambrienta, él le había dado de comer pescado. Le calentó el estómago durante una sola noche y fue lo mejor que había comido en mucho, mucho tiempo. Apenas parecía recordarlo, pero eso no importaba. Karin recordaba. Allí, a lo lejos, lo vio. Un punto que se hacía cada vez más grande, para revelar a un hombre pelirrojo con uniforme de camuflaje. Su firma de chakra, aunque débil, todavía se mantenía. Había una firma monstruosa cerca, la misma que había estallado en el estadio y había iniciado todo este lío, pero eso no importaba. Lo que importaba era que él estaba allí, respirando. Naruto. Gritó ansiosamente. Sin embargo, el viento alejó su voz de él y sintió que el monstruo dirigía su atención hacia ella. Su rostro se torció y saltó hacia ella. Con un chillido, el mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Con los ojos muy abiertos, siguió la trayectoria del monstruo por el aire. En el momento en que la alcanzó, supo que moriría. Tintinar. Ella moriría sin haber escapado jamás de su pueblo. Tintineo. Tintineo. Sin haber matado a Tsui. Tintineo, tintineo, tintineo. Sin volver a ver las estrellas. Tintineo, tintineo, tintineo. Sin volver a encontrarme con Naruto. ¡No! Algo dentro de ella, todo lo que había estado enroscado en su interior durante mucho tiempo, explotó. En un estallido de color, el mundo volvió a su velocidad normal. Cadenas, que brillaban intensamente con chakra, volaron desde Karin y envolvieron a la bestia. Kakashi apenas podía creer lo que veía. Una mujer pelirroja, con cadenas saliendo de su cuerpo que se envolvían alrededor de una bestia con cola. ¿Kusina? No, no podía ser. Había muerto hacía años, la misma noche que se había cobrado la vida del cuarto Hokage. La mujer que tenía delante debía ser otra superviviente del clan Uzumaki, y ahora que miraba más de cerca, era cierto. Esta mujer en particular llevaba gafas, y detrás de ellas había un par de llamativos ojos carmesí. Kakashi recordaba vagamente haberla visto antes. Era una genin de Kusa que participaba en los exámenes Chunin. En ese momento, incluso se había burlado de Naruto por ella. Nunca esperó volver a ver esa técnica y no podría haber llegado en un momento más oportuno. Sin embargo, parecía que no sabía cómo utilizar las cadenas correctamente. En lugar de subyugar por completo a Gaara, las cadenas simplemente inmovilizaban al Jinchuriki contra el suelo. Como un animal salvaje que había caído en una trampa, Gaara luchaba por liberarse, rugiendo de ira. En ese momento, era más una bestia que un humano.
Estaba fuera de control y estaba destruyendo su aldea. Fue desafortunado, pero dejó a Kakashi con una sola opción viable. Respiró profundamente y tomó una decisión. Sacó un kunai de su funda y comenzó a canalizar chakra de relámpago hacia él. El sonido ensordecedor de los pájaros cantando llenó el aire. Sin su Sharingan, no podía usar el cortador de relámpagos como solía hacerlo, pero con un oponente inmovilizado, esto sería más que suficiente. Solo que, no podía garantizar la supervivencia de Gaara. «Espera», gritó el Chunin de la arena, levantándose para bloquear el camino de Kakashi. Sostenía el cuerpo inerte de la chica muerta en sus brazos. Kakashi apenas podía oír su voz por encima del sonido de su jutsu, y tuvo que leer sus labios para captar sus palabras. «No puedes matarlo». Kakashi negó con la cabeza con decisión. Con un sonido estridente, el kunai brilló con un azul intenso. Estaba listo para disparar. «Déjame hablar con él», suplicó el Chunin. «Solo dame unos segundos». Sin esperar la respuesta de Kakashi, el Chunin corrió hacia él y se paró frente al Jinchuriki que luchaba por salir. «¿Qué es esto?». A diferencia de las cuerdas de antes, Gaara no podía liberarse. Las cosas que lo sujetaban parecían cadenas, pero debían estar imbuidas de una increíble cantidad de chakra, porque ni siquiera podía moverse. Gaara gritó de frustración mientras rechinaba los dientes. La cabeza le daba vueltas. El mundo estaba rojo y los demás a su alrededor se burlaban. Ya no podía soportarlo más, ya no podía soportarlo más. Gaara. De nuevo. ¿Por qué seguían gritando su nombre? Esta vez, era un hombre con marcas rojas en la cara. Baki. Puede que fuera el líder del equipo de Gaara, pero al final, él también era otro. Gaara no lo necesitaba. Levantó su brazo y el de su madre para apartarlo, cuando de repente, Baki levantó un cuerpo en sus brazos. «Mira lo que has hecho, Gaara». Por alguna razón, las lágrimas corrían por el rostro del Chunin. «Has matado a Temari. A tu propia hermana». «Temari». ¿De qué estaba hablando Baki? No era Temari. Era Yasamaru, su primer asesino potencial. Temari estaba de vuelta en casa con Kankuro, el cuerpo, tenía el pelo atado en coletas. Y su figura, era el cuerpo de una mujer. Gaara se congeló. Temari, de repente, a través de la neblina roja, recordó. Su hermana lo había acompañado a los exámenes Chunin. Habían comido ramen juntos hacía apenas unas noches. Y ella había sido quien le había hecho señales durante su partida en el tercer examen, yo, la maté. Por imposible que pareciera, Gaara dejó de luchar. Las características del cola única comenzaron a desaparecer del Jinchuriki. A medida que el brazo y la cola de gran tamaño comenzaron a encogerse, las cadenas de chakra se apretaron al unísono. Pronto, solo quedó Gaara en su forma completamente humana. Parecía que Kakashi se había equivocado. Había otra opción, pero él no había sido capaz de verla. Se alegró de que le demostraran que estaba equivocado. Lentamente, Kakashi bajó su kunai y el sonido agudo de los pájaros se desvaneció en el aire. «Kakashi del Sharingan», dijo una voz fría a su izquierda. «Esto es para Zabuza». Antes de que pudiera reaccionar, algo le atravesó la espalda y se dirigió directo a su corazón. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró hacia abajo y vio una aguja senbon ensangrentada que sobresalía de su pecho. De repente, no pudo hablar. Con lo último que le quedaba de fuerza, que se desvanecía rápidamente, miró hacia atrás y vio una máscara. ¿Un ninja cazador? Kakashi tropezó, antes de caer de rodillas. Alguien gritaba, pero no podía entender las palabras. Todo se estaba volviendo oscuro. Sentía una opresión insoportable en el pecho. No podía respirar. ¿Se estaba muriendo? Era cierto lo que decían sobre tus últimos momentos. Kakashi podía ver su vida pasar ante sus ojos. Los rostros de sus seres queridos lo rodeaban. Su padre, el otrora famoso colmillo blanco de la hoja. Obito. Rin. Minato Sensei. Mai Rai. Todos los que alguna vez había amado se habían ido antes que él, dejándolo atrás. Había sido duro, pero él era un shinobi y había resistido solo lo mejor que pudo. No, eso no es del todo correcto. No había estado del todo solo. Aún tenía. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.